están? Yo soy su queridísimo Tetraen y sean bienvenidos a un video un tanto diferente. Sí, realmente no es que yo suele acostumbrar a hacer esto. Pueden, por así decirlo, dejar este video de fondo mientras voy dando mi opinión más o menos, ¿no? De el juego de Fire Emblem Shadows, que bueno, es un juego que primero Nintendo lo vendió como un Shadow Drop, o sea, lo tiró directamente así de la nada, más o menos el miércoles 24, o sea, hace 4 días. Tirando 5, obviamente, si tomas en cuenta los logins de los juegos, porque si están acostumbrados a juegos como Fire Emblem Heroes o cosas así, siempre se toma en cuenta un día posterior al que va a salir que se estrenó el juego. O sea, lo que es un login del día 24 sería literalmente un login del día 25 en teoría. O sea, el juego se entrega el 24, se toma el 24, 25, 26, 27 y 28. O sea, se toman 5 días, como dije, desde que se estrenó el juego. No es como que sí, no era el día anterior respectivamente. Puedo entender, por ejemplo, que haya alguna gente que tenga su controversia o su hate con lo que viene siendo un juego, una IP o lo que sea, pero hay que saber diferenciar un pequeño detalle importante, que eso fue algo con lo que se vendió el Fire Emblem, por así decirlo, Shadow. Lo primero, Fire Emblem Shadow se vendió como un spin-off, no se vendió como un juego principal de la saga, porque si uno literalmente piensa, que este es un nuevo Fire Emblem de la saga principal, pues entonces no hubieran dicho en primera spin-off desde un principio. ¿Y qué diferencia hay entre un spin-off y la saga principal? Creo que esto ya es digno de explicación para los que no comprenden mucho. Spin-off son lo que viene siendo juegos que literalmente no tienen nada que ver con la fórmula original. Por ejemplo, si han visto, por ejemplo, la saga Pokémon, seguro sabrán que existen dos tipos de juegos de la saga Pokémon. Los juegos de la saga principal, o sea, los juegos que caen en la saga principal son los juegos tipo, por así decirlo, los juegos que caen en la saga principal son los de capturar, ir pasando de región en región, capturar Pokémon, ganar todos los gimnasios, ir a la liga y volverte campeón. Fin, eso es todo lo que hay que hacer en los juegos de la saga principal. Pero los juegos spin-off es otra historia aparte. Por ejemplo, entre los spin-off están los Rangers, los Mundos Misteriosos, los Picross e incluso está los Chauffeur. O sea, Pokémon tiene un gran enorme catálogo de numerosos spin-off, que eso es importante de comprender. Cuando una saga se va haciendo grande, va teniendo varios spin-off, que varias ideas de spin-off son diferentes. Perdón. Y se salen del concepto base del juego. O sea, por un lado tenemos que, por ejemplo, como expliqué antes, el ejemplo de Pokémon. Pokémon no es el único juego que ha tenido juegos spin-off. También están los Kirby, también están los Marios. Dios, porque ¿de dónde creen que existe la saga Mario Kart y Mario Party? No son de la saga principal, o sea, los juegos principales de Mario no tienen nada que ver con lo que viene siendo los Mario Party y los Mario Kart. Son spin-off originalmente, o sea, los Mario Party y los Mario Kart son spin-off originalmente de la saga original de Mario. Incluso la película de Mario hacen cameos o referencias a esto, y la IP de Donkey Kong y lo que viene siendo de Yoshi son spin-off de lo que viene siendo los juegos de Mario. ¿Por qué? Porque todo esto no tiene que ver originalmente con el canon o el lore de los juegos. O sea, cada juego tiene obviamente un spin-off centrado en su propio protagonista, su propia trama, o incluso un enfoque diferente a lo que viene siendo el enfoque original. Y ahora el tema que nos acontece, Fire Emblem. ¿Qué tiene que ver que Fire Emblem tenga spin-off? Hasta ahora, digamos que los spin-off que han tenido Fire Emblem en términos generales son, con todo el Fire Emblem Cypher, que cuenta como spin-off,
tenemos que han tenido una colaboración con lo que viene siendo Atlus en la creación de Tokyo Mirage Session, que obviamente es un título crossover de colaboración entre ambas IPs directamente. Además del Tokyo Mirage Session tenemos los Warriors, que también son spin-off basado en una colaboración con Koei Tecmo, que se basa más en la jugabilidad de Musou directamente. Y tenemos obviamente Heroes, que Heroes es un Fire Emblem que tira más al estilo de la saga principal, pero quitando algunas regulaciones. Por ejemplo, una de las regulaciones es, por ejemplo, si decirlo, las skills que tienen los personajes originalmente en T, y lo que viene siendo el que se gasten las armas y cosas así. Fire Emblem Shadows opta por un enfoque un tanto diferente directamente. El enfoque que busca Fire Emblem Shadow es, el juego es 100% full online, o sea, a diferencia de Fe, que estás jugando más o menos batalla por turno contra la CPU, Fire Emblem Shadow se juega más en el enfoque online. En cuanto al diseño de los chibis o el diseño de los personajes, yo diría que los diseños de los personajes de como te explicaba, el juego tiene su gracia respectivamente, porque Fire Emblem Shadows juega mucho con el término, con el juego de que, por ejemplo, la primera parte tienes que jugar como lo que viene siendo el bando de la luz, y después tienes que descubrir al traidor. Y una vez que encuentres al traidor, obviamente te enfrentas al traidor. Si te equivocas, obviamente te tendrás más difícil. Lo malo del juego, por ejemplo, como dije antes, es que en algunos casos alguna gente suele abusar mucho de algunas skills. Por ejemplo, un detalle que me he percatado es que mucha gente abusa de skills como intercambiar o literalmente boostear para literalmente conseguir algunos puntos. Esto es un punto que obviamente en algún momento se trabajará, pero de momento centrémonos en lo que importa respectivamente. La mayoría de gente no solamente critica más o menos algunos detalles respectivamente, como que el gameplay no sea el mismo que Fire Emblem Heroes y que sea de full automático. Que Fate también en parte es full automático. De hecho, la mayoría de gente se quejaba de que el juego no tuviera el auto battle. Deme un minuto. Ok, la gran mayoría de gente se quejaba que en Fate no tenía el auto battle, ya que directamente el juego tenía la opción de auto battle para obligarte a ti a farmear muchos puntos originalmente para poder conseguir lo que tú querías. O sea, si tú querías conseguir que tu personaje estuviera en el level máximo y que tuviera todas las skills, digamos que tenías tus limitaciones respectivamente. También el número de personajes, o sea, cuando Fate salió, originalmente los únicos modos de juego que existían eran el Coliseo. El Coliseo, literalmente los personajes no tenían legal habilidad y mucho menos, digamos que había tanto contenido, cosas que se pudieran hacer en un inicio cuando salió Fe. O sea, fue con el paso del tiempo que agregaron cosas. De hecho, cuando yo empecé a jugar Fe, que yo jugué Fe desde el día 1, no, tampoco existían las Grand Hero Battle. Y cuando vendieron la primera Grand Hero Battle, la del Narcial, yo ni siquiera tenía los personajes, ni siquiera para enfrentarme a Narcial. Y yo enfrenté la primera Grand Hero Battle con el handicap de que ni siquiera tenía personajes entrenando.
ni tampoco tenía forma de hacerle frente a Narcial, porque como dije, no existía el sistema de legal habilidad y era más difícil poder completar lo que viene siendo los mapas en ese entonces. Los mapas como ese, la Gran Hero Battle, en un principio del juego. O sea, los inicios de Fe fueron horribles. O sea, ni siquiera habían personajes que estaban más desbalanceados que otros. O sea, era más fácil que la mayoría de gente tuviera un Héctor y que con el Héctor se swipeara lo que viene siendo gran parte del contenido. O claro, Takumi bajándole la vida, y directamente esperar a que te golpee con la Yumi Fuji con su venganza y que te matara literalmente porque tú no tenías personajes que pudiera aguantar originalmente o matar a Takumi de un golpe. O sea, Fe tenía muchas limitaciones en un principio cuando salió, y ya con el paso del tiempo fueron agregando cosas desde personajes OC hasta modos de juego y cosas y elementos en su inventario. De hecho, para que se hagan una idea, los seres legendarios se empezaron a utilizar fue precisamente cuando salió el libro 2. O sea, cuando salió el libro 2, o sea, el libro de Fion, fue que introdujeron los seres legendarios, y después, posteriormente de los seres legendarios, en el próximo libro, en el libro 3, se introdujeron los místicos, y así sucesivamente han estado introduciendo desde personajes nuevos a contenido que ha llegado. En la actualidad, obviamente, hay gente que no le gusta más o menos el rumbo que está tomando Fe. Yo, como saben, yo suelo estar gamando constantemente. Gente, cada vez que sale un banner de Fe, y eso no ha cambiado. Eso sí, no estoy jugando por motivos de, obviamente, falta de tiempo. O sea, yo perdí el ritmo de Fe, fue por lo menos desde que empecé, desde antes de que llegara mi cuñado, porque desde antes que empezara llegara mi cuñado, yo estaba más metido en cosas, en situaciones específicas. O sea, había pasado por varios tipos de etapas. Por ejemplo, en año antes de que, por así decirlo, llegara mi cuñado, estábamos metidos en el tema más candente, y después el año siguiente, más o menos para alrededores, como dije, de junio, julio, porque yo estaba más o menos, empecé a estar en una escuela taller, y por alrededores de agosto fue que empecé a trabajar. O sea, y créanme, si me conocen bien, obviamente saben que, por así decirlo, lo que viene siendo mis primeros años de trabajo no fueron sencillos, porque tenía cierto individuo lo que me molestaba bastante y que no me permitía ni siquiera grabar videos respectivamente. Y sí, estoy refiriendo a mi tío respectivamente. Pero en fin, dejando de lado esos detalles o apartados respectivamente, aquí vendría la pregunta del millón: ¿por qué la gente critica muy duramente Fire Emblem Shadows? ¿Por los diseños de luz y oscuridad, o porque simplemente hay detalles que le resultan incómodos? El primer apartado que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, el detalle de que la gran mayoría de los personajes tienen rasgos de animales, desde personajes como Link, que es como Nauma Musume, y Bartolomeo, o Dimitri, que tiene apariencia de, por así decirlo, león. Pero entonces hay que comprender un poquito el contexto antes de, por así decirlo, ir criticando algunos detalles. Por ejemplo, cada universo de Fire Emblem es su propio mundo, así que no necesariamente todos los personajes de Fire Emblem tienen que ser de un tipo de raza. Además, si has jugado otros Fire Emblem antiguos, obviamente tú sabrás que existen varias razas de personajes respectivamente. Por ejemplo, yo, que soy fanático de Fire Emblem Already, una de las razas favoritas mías son los Lagus. ¿Y qué diferencia los Lagus de los seres humanos? Que los Lagus tienen rasgos de animales, o sea, ellos se pueden transformar respectivamente. Por ejemplo, Lete se puede transformar mal, literalmente, y tiene su apariencia de semi-humano, o sea, su rasgo de semi-humano casi característico, y después se transforma
más por completo, pero hay una diferencia enorme respectivamente entre los Lagus de lo que viene siendo cada continente o cada juego respectivamente. Por ejemplo, como mencioné antes, en Path of Radiant solamente existían por lo menos unas pocas razas de Lagus. O sea, existían los dragones de Gondor, existían las águilas de Fioni y existían los cuervos de Kilva. Pero entonces hay que entender un detalle, mencionando a los Lagus respectivamente. Los detalles importantísimos es que, por ejemplo, en ese mundo y en ese continente se nota mucho la discriminación que existían, porque la mayoría, los Lagus son amables y en su gran mayoría llegan a relacionarse con los seres humanos, pero en ese continente se discriminaban a pesar de que eran seres vivos respectivamente. O sea, la mayoría de Lagus era juzgado originalmente y se refugiaban casi la gran mayoría en su propio reino. Por otro lado, tenemos la secuela en Radiant Dam. En Radiant Dam, como la historia se enfoca más en lo que viene siendo en darle un cierre a la saga de Ike, introducen incluso hasta más Lagus que los que había originalmente en el juego anterior. Por ejemplo, introdujeron a los lobos y a los que viene siendo que incluso había un grupo que era literalmente dirigido por un defensor de los propios Lagus. O sea que estamos hablando de que el juego daba a entender que, por ejemplo, incluso a pesar de que hubiera discriminación, habían personas que, por así decirlo, aceptaban a los Lagus como tal, directamente, independientemente de su raza o género. Luego de esto regresemos nuevamente a los próximos Fire Emblem, en la cual se introducen los demás Lagus. Por ejemplo, en Awakening la única, por así decirlo, Lagus es Yarner, es Partner, y obviamente su hijo Yarner. En Ghost and Fate tenemos a los Kitsune y a los Ulfheim, y así sucesivamente en otros Fire Emblem. Por ejemplo, en Treehouse tenemos a las bestias demoníacas, pero no tenemos como tal ni dragones ni Lagus, porque de hecho, si lo notan, en Treehouse no aparecen ninguna de estas especies fuera de enemigos genéricos. O sea, por ejemplo, Rhea sí es un dragón, pero entonces tú no la llegas a manejar como personajes, solamente te llegas a enfrentar a ella en un mapa, y dependiendo del caso, puede que sea en dos. O sea, por ejemplo, la ruta de Elgar o en las otras rutas directamente. Y luego tenemos casos como mencioné antes, como Heroes. O sea, literalmente el hecho de que existan personajes Lagus no es algo extraño en la saga Fe, porque los Lagus siempre han estado en todos los Fire Emblem. No es como que sea algo totalmente nuevo, descartable respectivamente. O sea, decirle que Fire Emblem Shadows es un juego dedicado 100% a furros es un poco estúpido, teniendo en cuenta de que ya existían Lagus en otros Fire Emblem. O sea, no es nada diferente ver Lagus en un cosa que un juego full centrado en los Lagus o otro full centrado en otro tipo de personajes. Pero ese es el concepto de crítica. El segundo concepto, el de criticar, por ejemplo, que se agregaran personajes como Link o otros personajes en esta barrera del pase. Si sabes leer bien los contextos o lo que te dice el propio juego te dejan en claro detalles específicos. Por ejemplo, Nintendo hizo un pequeño trailer en su canal de YouTube explicando cómo funciona eso del Season Pass y las ventajas que te da respectivamente. O sea, sí, cuando terminas el Season Pass te dan el link, pero hay que comprender un detallito importantísimo en este tema. El detalle importantísimo es que, por ejemplo, no te están obligando a que tienes que literalmente comprar el Season Pass para tener el link. O sea, sí,
si no conseguiste a Link originalmente en el Season Pass, simplemente Link será un personaje más que consigas después que termine el Season Pass. O sea, perdiste la oportunidad de conseguir a Link en el Season Pass, no importa, te sigues quedando con la información o los datos de la misma para cuando en un futuro, si te salen duples o la oportunidad, puedes conseguirla directamente. O sea, no es tan insistiendo de que tienes que sí o sí jugar originalmente bastante para jugar, para obtener a Link. De hecho, este es un detalle que incluso en el propio anuncio lo dice. Dicen que, por ejemplo, el juego literalmente tiene problemas ahorita para los jugadores que ya ceden cierta cantidad de números, y es que cuando ya cedes, por ejemplo, más de 2200, obviamente con un personaje, con un discípulo, te incita a que no sigas jugando. Esto me imagino que sería por el hecho de los emparejamientos. Ahorita estamos diciendo que el juego, teniendo el tiempo que tiene, la mayoría de gente ya seguro ya tiene que haber superado de sobra ya lo que viene siendo el cap que habían dejado los desarrolladores para el tiempo que podías jugar. O sea, ¿el juego será un fracaso? ¿El juego tiene sus defectos? No exactamente, o sea, todo tiene su explicación. O sea, la idea obviamente es que este sea un juego de los que tú, por así decirlo, disfrutes un par de partidas, te lo pases jugando con un par de personajes. Si hay un personaje que te guste, lo utilizas, y si no, simplemente lo dejas y obviamente juegas otra cosa respectivamente después de un rato. Ahora, el otro punto que quiero mencionar, el apartado de la historia del propio juego, que como pueden ver todavía no he jugado el lado de oscuridad respectivamente, pero sí puedo explicar en qué se basa, por así decirlo, este libro 1, capítulo 1. El juego respectivamente te muestra dos lados de la cara. Por ejemplo, el juego, la trama principal se basa enteramente en el capítulo 1. O sea, la trama principal del capítulo 1 te da explicación y contexto de todo lo que pasa en el universo de Fire Emblem Shadows. Sí, o sea, vemos las aventuras de Curse y cómo cada personaje o elemento se va desarrollando respectivamente. O sea, mientras en el lado de el lado de la luz vemos la historia de Curse, en el lado de oscuridad vemos lo contrario. En el lado de oscuridad vemos las explicaciones de los huecos o los errores que pasaron en lo que viene siendo en algunas partes del juego. Por ejemplo, cómo fue que, por así decirlo, Goldenheart pudo liberarse de su maldición, o cómo fue que literalmente, o cómo fue que respectivamente lo que viene siendo el caso de que lo encontraron los bandidos a lo que viene siendo a Curse y sus amigos. O sea, la idea de que planean hacer con esto de, por ejemplo, el lado de luz sea lo que viene siendo el lore principal, mientras el lado de oscuridad sea rellenar los huecos argumentales. Esto te sirve para comprender un poquito qué cosas fue que se dejaron sin explicar en el lado principal. De hecho, creo que en la pantalla de inicio te dan a entender lo que viene siendo las cosas, que el lugar donde se encuentra ubicado nuestros protagonistas respectivamente desde que empieza la aventura. O sea, esta es la cueva que junta la frontera con el reino de lo que viene siendo la princesa Rose. Que de hecho sí, este es un detalle que es importante a la hora de decir de los personajes. Como dije antes en la explicación, y como quiero dejar antes de terminar el juego, es que, por ejemplo, el juego se centró en, por así decirlo, dividir los personajes en cada grupo en particular. Los que están afiliados al príncipe Curse, o la princesa para ser exacto, que son
Kurz, Goltahar, Karina, Alberta y Sasha. De estos 5 personajes, Goltahar traicionó al príncipe al hacer un contrato, obviamente, con lo que viene siendo la diosa Fenrir para resucitar al príncipe Kurz, lo cual deja solamente a Kurz con Karina, Alberta y Sasha. Y claro, Rose, directamente la prometida del príncipe. Skull, obviamente, es un sirviente de lo que viene siendo la diosa Fenrir, y Hasty es la hermana menor de Skull y también una sirviente también de lo que viene siendo, y Hasty también es la hermana menor y también sirvienta de la diosa Fenrir, representando obviamente al otro, a lo que viene siendo a Naga. Tenemos a lo que viene siendo a Sai y a Shea, que serían los representantes de Naga y que no están en el grupo de lo que viene siendo Kurz de momento. En algún punto se juntarán estos dos y se harán aliados, posiblemente, pero nadie sabe de momento. Luego tenemos algunos personajes que, por ejemplo, puede que tengan importancia de cara al futuro, pero de momento están, por así decirlo, que existen simplemente. Por ejemplo, el personaje Tamamo fue un personaje que se agregó, que se desconoce si sirve a la diosa Fenrir o si simplemente es un personaje más que se encuentra, que sirve a otro dios a ser malvado. Nadie sabe con exactitud. Pero el caso de Link y Dimitri, la forma como lo introducen es, por ejemplo, en el caso de Link la introducen de tal forma de que Sai y Shea intentan explicar a Link lo que viene siendo los eventos de ese mundo, y Dimitri ya es un tema aparte. Pero el caso de Bartolomeos, obviamente Bartolomeo sería el típico bandido genérico que aparece en el juego, que tiene que aparecer para, por así decirlo, causar caos. Y ahí está la justificación de todos los personajes. O sea, con este y un bizcocho, creo que ya vamos a dejar este video por aquí. Sé que no me he tocado todo lo relacionado al juego y que mucha gente tendría la duda de si merece la pena o no, respectivamente, invertir en todo de Fire Emblem Shadows, pero ya yo pienso que eso es ya cuestión de los bolsillos de cada quien. O sea, uno puede simplemente querer criticar el juego cuando tiene apenas pocos días de que ha salido, pero estamos diciendo que el juego apenas acaba de salir, no tiene ni menos de